Blueside Music. Bueno, es una bendición del cielo estar con ustedes. Agradezco al Padre bendito que me ha dado buena salud y que con el ímpetu que me caracteriza para estar con ustedes, llegar a la intimidad de su hogar. En el Mare Magnum cotidiano, siempre los retos de la vida son todos los días. Y en la medida que nosotros aprendemos a hacer las cosas bien y que queremos tener un noticiero, como yo lo digo acá, ágil, oportuno y veraz, en esa medida vamos a avanzar con ustedes. Vamos a iniciar ya por cortesía del www.inmobiliariacelaya.com, en el www.inmobiliariacelaya.com y también por Huntington Park con la abogada Sandra Hueso, la mejor abogada hoy por hoy en Los Ángeles, California, para sus asuntos jurídicos. Cualquier cosa, pues estamos siempre a la orden para servirles. Me preguntan en privado, yo les puedo dar. Si no, la pueden buscar acá en el Facebook, en el Facebook y también en la cuenta de TikTok, Sandra Hueso. Así que ya vamos con ustedes a esta hora de la noche, donde ya hay una de las cuestiones, hay varias noticias internacionales, pero hoy vamos a empezar acá porque hay algunas cuestiones donde también sabemos lo que ha pasado con la cuestión del medio ambiente. Se ha iniciado las obras del CIFCO en el Espino, entre preocupación por el daño ambiental en la zona, más de 100 especies de aves. De hecho, se vieron con esto que han hecho, han salido los animalitos a andar por ahí que no saben dónde vivir. Increíble todas las cosas que pasan en el país. Inician obras de CIFCO en el Espino entre preocupación por daño ambiental. En la zona hay más de 100 especies de aves. Las obras de construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, ya iniciaron, al menos desde el miércoles 27 de mayo en la finca El Espino. En la zona, un equipo de esta redacción corroboró en una parte del terreno la presencia de maquinaria pesada, y también ya se talaron árboles. El movimiento ciudadano Somos el Espino confirmó que los trabajos comenzaron el miércoles, luego de un recorrido que realizaron por la noche, y corroboraron la presencia de trabajadores y de maquinaria. Vecinos de las colonias, de las comunidades que están a la par de donde será la construcción grabaron algunos videos. Nosotros quisimos constatar y verificar el hecho, y nos encontramos con cercos policiales en la zona bloqueando el acceso a la vía pública. Hemos visto la maquinaria entrar al lugar, hemos escuchado las máquinas que están trabajando en la zona desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada, dijo ayer Jonathan Méndez, del movimiento Somos el Espino en la entrevista de la radio Izuka. Los vecinos han visto animales corriendo del lugar porque se está construyendo. Tenemos videos de cómo se escuchan caer los árboles. Es lamentable que esta situación esté pasando, agregó. Biólogos y ambientalistas han mostrado su preocupación por la intervención en el Espino, señalando que se trata de un área natural, hogar de diversas especies de plantas, de árboles y de animales, pero también una zona de recarga hídrica. Los biólogos que conversaron con la prensa gráfica, bajo condición de anonimato, explicaron que al intervenir un área tan grande 55.711.13 metros cuadrados, según dice el decreto 361 de julio de 2025 donde la Asamblea Legislativa aprobó ceder parte del terreno de la finca El Espino para la obra que ejecuta la cooperación china, tiene consecuencias desastrosas para la flora y fauna. Las fuentes dijeron que en El Espino hay más de 100 especies de aves y varios nichos ecológicos, es decir, que cada animal y planta y árbol cumple una misión. Aseguraron que en la zona hay aves forrajeras, las que se alimentan de semillas, que controlan insectos, polinizadoras y rapaces. Todas ellas cumplen una función dentro del ecosistema, no se trata solo de pájaros que se llegan a parar a una rama.
Se desconoce al momento cuántos árboles fueron talados en las últimas horas en la zona. Ayer por la mañana, la Embajada de la República Popular China en El Salvador publicó un post en su cuenta en X, en la que dijo que el proyecto solo ocupará el 30% del terreno. La cooperación entre China y El Salvador sigue convirtiéndose en desarrollo, inversión y obras para el bienestar de los salvadoreños. El área para la construcción del nuevo CIFCO ya ha sido definida, y es importante aclarar que no se moverá ningún árbol más en la zona. El proyecto ocupará únicamente el 30% del terreno, el 70% restante será destinado a una amplia área verde, ecológica y de convivencia para las familias salvadoreñas, marcando un hito en el desarrollo sostenible de El Salvador, dice la publicación. La cooperación entre China y El Salvador sigue convirtiéndose en desarrollo, inversión y obras para el bienestar de los salvadoreños. El área para la construcción del nuevo CIFCO ya ha sido definida, y es importante aclarar que no se moverá ningún árbol más en la zona. pic.twitter.com/8gkch03kj5, Embajada de la República Popular China en SV, @embajadachinas, May 28, 2026. Sin embargo, los biólogos aseguraron que las zonas verdes no compensan el daño causado, porque finalmente, subrayaron, hay una intervención. Que van a intervenir solo el 30%, pero van a intervenir la zona con calles de acceso, se hacen parqueos. ¿Qué harán zonas verdes? Sí, zonas verdes, pero estas no respetan las especies nativas, ni las especies foráneas, son especies, de árboles, plantas, arbustos, entre otros, que no han evolucionado con nuestro clima, que no han evolucionado con nuestros insectos. Todo eso altera la recarga hídrica que hay en el suelo, manifestaron. Precisaron que el espino es una zona de recarga hídrica, en otras palabras, explicaron, que debido a su vegetación, suelo y geografía, permiten al agua de lluvia infiltrarse en el subsuelo y recargar los mantos acuíferos. En la zona donde se pretende realizar la construcción del nuevo CIFCO, es de recarga hídrica alta o muy alta. Sin información. Los biólogos lamentaron que no se haya compartido el estudio de impacto ambiental, de hecho se desconoce si existe alguno. En ese documento se podría tener un panorama más amplio de las compensaciones del titular del proyecto. Supongo que esa campaña de arborización con 20.000 árboles es parte de esa compensación, pero no lo sabremos porque no tenemos el estudio, dijeron. Además, cuestionaron cuál será el uso final de la tierra y la madera producto de la tala. ¿Qué harán con la capa de tierra orgánica que recubre el suelo y con la madera de la tala? En otros proyectos la tierra se dona o se utiliza para áreas verdes, y la madera se regala para usarla como leña, pero a veces solo la botan. Bueno, señores, es lo que está pasando en El Salvador, es un poco lamentable o bien lamentable, porque recordar que los mantos acuíferos también cada día, uno de los problemas de la humanidad es el agua, y ahí también el agua nos va a afectar en el corto plazo. Esperando que se cumpla que solo el 30% se va a usar, sin embargo, al hacer esas calles también ahí los árboles, hemos visto con gran tristeza cómo los animalitos andaban ahí, y esto que apenas están empezando. El Padre Celestial está con nosotros acá y está bien que haya desarrollo, pero está bien mal o muy mal que no se presenten, digamos, los estudios para que otra gente los pueda analizar y que puedan dar sus puntos de vista ya diametralmente opuestos a los oficiales. Que vamos ya con el noticiero internacional Ecos TV en eh, a esta linda noche que me permite estar aquí. Básicamente estaré nada más hasta las 30 minutos, estaré aquí hasta las 9 de la noche. ¿Qué más podemos decir a esta hora? Cuando recordar que después nos vamos siempre al, a la cuenta de TikTok de Super Radio Virtual. Allá es Super Radio News Internacional. Una de las cuestiones bien delicadas porque no se puede ver el patrimonio de los funcionarios, porque está inaccesible por las deficiencias del portal de la página web del Ministerio de Hacienda.
Así que vamos con esta noticia para ustedes también, para que usted quede debidamente informado. Aunque Hacienda cumplió con los requisitos de publicar el patrimonio declarado por funcionarios, el portal actualmente es inaccesible. Y que vamos a presentarles a usted a esta hora de la noche a ver qué es lo que pasa con el portal. Un poco complicado, ¿verdad? Vamos con ustedes. Patrimonio de funcionarios inaccesible por deficiencias de portal web de Hacienda. El acceso a los datos sobre el patrimonio declarado por funcionarios públicos ante el Ministerio de Hacienda resulta limitado por el diseño de la misma plataforma web que fue creada para hacerlos transparentes. Según advirtió la organización Acción Ciudadana, la plataforma no es fácil de manejar y establece obstáculos para el acceso a la información. En primer lugar, porque para buscar las cifras de patrimonio de funcionarios, el portal requiere el nombre completo de la persona, así como el nombre oficial de la institución, datos que pueden variar y no son de conocimiento de toda la ciudadanía. Estamos hablando de que no es un mecanismo de consulta ágil y fácil para la ciudadanía en general, señala la entidad. Por otro lado, la plataforma lanza resultados inconsistentes, pues a veces responde con éxito a una fórmula de búsqueda, pero en un segundo intento, esa misma fórmula puede no proporcionar respuesta. La prensa gráfica hizo un ejercicio de búsqueda con los datos de funcionarios públicos e identificó vacíos en algunos registros, particularmente en el caso de las alcaldías. Entre los diputados, por ejemplo, solo se identificó a 56 de los 60, mientras que entre los ministros, se logró encontrar a 12 de los 14 funcionarios. Sin embargo, en las alcaldías, la información es aún menos accesible, lográndose identificar datos solo para 8 de los 40 alcaldes municipales. El portal no permite identificar si la razón de estos vacíos se debe a la ausencia de la declaración o a problemas técnicos de la plataforma. En el primer caso, la ley anticorrupción, que obliga a los funcionarios a presentar su información patrimonial, sanciona a quienes incumplan esa regla con la destitución. En cuanto a la amplitud de la información, Acción Ciudadana también advirtió que el portal presenta únicamente el dato global de los activos y los pasivos declarados. No profundiza en la información que debería de conocerse sobre el funcionario, respetando datos sensibles, pero satisfactorios teniendo como parámetro la información a la que se podía acceder a través de las declaraciones de patrimonio, ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, indicó la organización. Las declaraciones ante probidad detallan el monto de cada una de las propiedades, y los activos de los funcionarios y sus familiares cercanos, así como la cifra para cada obligación o deuda adquirida. Además, describe el o los ingresos percibidos por la persona, de manera que se pueda determinar si ha existido un enriquecimiento injustificado o no. Las declaraciones patrimoniales, sin embargo, ya no son de acceso ciudadano, pues la Corte Suprema de Justicia, tras el cambio de magistrados electos por Nayib Bukele, bloqueó el acceso a estos datos poniéndolos bajo reserva. La aprobación de la ley anticorrupción aprobada en 2025 como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, para poder acceder a un financiamiento de $1.400 millones, obliga a los funcionarios además a declarar sus activos y pasivos financieros al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la medida resulta insatisfactoria por las limitaciones señaladas, según Acción Ciudadana. Es complicado el acceso, no es fácil y no hay información completa que se pueda verificar de alguna manera, sino que es información más para cumplir con el requisito del Fondo Monetario Internacional, más que para informar a la ciudadanía, y que fuera esto un mecanismo de rendición de cuentas y de control ciudadano, señaló. Bueno, así las cosas, de nuevo, a ver qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. No creo que vaya a estar contento con esto, porque hoy en día con tanta empresa que hace buenas páginas web o buenos portales, se han quedado cortos y ha dejado mucho que desear el Ministerio de Hacienda. Esperamos que lo pueda solventar el Ministerio, pues porque a veces también son errores humanos, para que se dan aquí y que de todas maneras, pues nadie es perfecto. Si les pasó esto, pues que lo sigan, que lo reparen pronto para que la gente que indaga
cuánto tiene cada diputado y cómo lo ha obtenido también pueda quedar bien claro conforme. Hay que, a través del noticiero internacional, siempre recordar que este programa es cortesía de la Academia Rotativa de Tenis, donde también se va a estar tocando algunos temas hoy de lo que ha pasado en el Abierto de Francia. Siempre la Academia Rotativa de Tenis se está pasando para divulgar un poco más el tenis y ofrecer siempre los servicios de las clases de tenis de la Academia. Ahí que vamos ya con ustedes a esta hora de la noche. Hay varios temas de que se quieren seguir tocando y han pedido también un refuerzo más para el funcionamiento de la dirección de mercados. Que ¿Cuánto dinero más quieren los mercados? Vamos a ver esto. Piden refuerzo de $2.500.000 para el funcionamiento de la Dirección de Mercados. El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar una reforma al presupuesto general del Estado, a efecto de realizar un refuerzo presupuestario de $2.500.000 a la asignación de la Dirección Nacional de Mercados, DNM. El propósito del refuerzo a la dirección es que la mencionada entidad pueda disponer de las asignaciones presupuestarias para cubrir necesidades prioritarias a efecto de fortalecer su capacidad institucional y garantizar de esta manera la continuidad y mejora de los servicios operativos en los mercados, según la solicitud. Para lograr lo anterior, Hacienda ha solicitado que se agreguen $2.500.000 al presupuesto de la dirección. Los fondos provienen de supuestos excedentes en la recaudación del impuesto sobre la renta durante el mes de abril. A la DNM se le aprobó un presupuesto de $4.800.000 para 2026. Según los registros de transparencia fiscal, en el primer trimestre del año había devengado $844.838, pero tenía fondos comprometidos hasta por $2.100.000, casi la mitad de su asignación de todo el año. La mayoría de estos recursos se han destinado a aspectos administrativos como salarios y compra de bienes y servicios para operar. Hasta diciembre, la dirección tenía a cargo los mercados en San Miguelito, Chalchuapa, Tapaloaca, El Triunfo y la Plaza Gastronómica de Monte San Juan. En enero se agregó Concepción de Oriente. A la fecha el gobierno no ha informado públicamente quién está al frente de la institución. La entidad tampoco cuenta con un portal web oficial, solo con perfiles de redes sociales, pero estos no incluyen ninguna forma de contacto para identificar la ubicación de sus oficinas, teléfonos o correos para consultas. Tampoco tiene un portal de transparencia para buscar información sobre el uso de fondos públicos. Presupuesto. Dado lo anterior, la poca información disponible sobre la institución se encuentra en los registros de ejecución presupuestaria disponibles en el portal de transparencia fiscal, los cuales registran que, aunque la dirección se planteó como un proyecto autosostenible mediante el alquiler de locales, la institución ha terminado gastando 3 veces más recursos provenientes de impuestos de los salvadoreños, de los que obtuvo por ese concepto. Según lo aprobado, la dirección tenía presupuestados gastos por $920.000 en el primer trimestre provenientes de fondos obtenidos por alquiler de locales. Sin embargo, solo ejecutó $163.052 en dicho periodo. Mientras el Fondo Estatal programó ejecutar $652.548 y ejecutó $582.793. La DNM fue creada en agosto de 2025 como una institución autónoma, con la finalidad de que ésta administre los mercados, plazas, parques y espacios públicos intervenidos por el gobierno, retirando la autoridad a las municipalidades. Para ello, la ley obliga a los municipios a ceder en comodato los mercados, plazas, parques y espacios públicos por un periodo de 50 años, además de garantizar que el gobierno no pagará nada a las alcaldías por ceder el inmueble, y que los arrendatarios de los locales no serán objeto de cobros municipales, sino únicamente las tarifas establecidas por la dirección. La propuesta fue enviada a la Comisión de Hacienda para su dictamen. También hay un detalle, imagine cuánto tendría que pagar por cada local, y eso no le ha funcionado. Entonces parece que es un elefante blanco esta
la Dirección de Mercados. Es que vamos llegando ya con ustedes a esta hora de la noche, siempre cortesía del Noticiero Internacional de COTV, que estamos más que contentos. Hacer siempre un recordatorio que la gente que se quiera unir para apoyar este esfuerzo comunicacional, de tal manera que yo puedo llegar hasta ese hogar y yo, la cuenta es 003660 43 86 75, que está a la orden. Tenemos gastos administrativos que solventar y queremos avanzar con ustedes. Ustedes 5, 10, 15, 20. Perfecto. Estamos en la cuenta a nombre de Santiago Eduardo Beltrán Hernández para avanzar con ustedes. Hay que seguimos ya con las noticias a esta hora de la noche, siempre cortesía del Noticiero Internacional de COTV. Hay otras las cosas donde el BRP denuncia el proceso democrático, social y económico en El Salvador tras los 7 años de gobierno. Vamos con la noticia. BRP denuncia retroceso democrático, social y económico en El Salvador tras 7 años de gobierno. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, BRP, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño, CONADESA y sindicatos de trabajadores de distintas instituciones públicas realizaron un balance de los 7 años de mandato de Nayib Bukele. En una conferencia de prensa, las organizaciones denunciaron el grave deterioro democrático, económico y social en el país, y el creciente autoritarismo impuesto por un clan empresarial, familiar y aliado con sectores de la oligarquía. Denunciaron la persecución y represión de la oposición política, así como la cooptación del oficialismo sobre las entidades de control del Estado, como la Fiscalía y la Sala de los Constitucional, instituciones que habrían sido claves para que el presidente Nayib Bukele pudiera impulsar su reelección, según indicaron los grupos sociales. Miles de personas permanecen encarceladas injustamente bajo un régimen de excepción convertido en política permanente desde hace 4 años, con graves violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, investigaciones periodísticas y documentos fiscales han señalado que la política de seguridad de gobierno se sostiene mediante acuerdos de grupos criminales para reducir los homicidios, agregó el BPR. En la conferencia de prensa, las organizaciones también denunciaron el incremento del costo de la vida en el país. Las condiciones de vida de la población continúan deteriorándose. La población enfrenta desempleo, bajos salarios, y el constante incremento de precios. También calificaron como arbitraria la privación de libertad de miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes fueron capturados el 1 de junio de 2024, señalados por presuntamente planificar un acto terrorista. Indicaron que los detenidos han enfrentado complicaciones de salud, sin recibir la atención necesaria, lo que violenta sus derechos humanos. Bueno, señores, complicada la situación, ¿verdad? Así que pues, ya Ruth López ha cumplido 1 año sin que parece que esté enferma. No dicen qué ha pasado con ella. También aquí Canalla, que es un gran constitucionalista, guarda el sueño de los justos en la cárcel. Así que llegándole a esta hora de la noche, me permito dar las gracias por dejarme que yo entre hasta la intimidad de su hogar y que al hacer eso también usted con su familia se quede debidamente informado. Así de que hay otras las cuestiones donde también Honduras ya confirma el cese en la Corte Centroamericana de Justicia. Así de que hay entre otras las cuestiones, hay las declaraciones de patrimonio de algunos funcionarios no coinciden con el estilo de vida, critica Ortiz. Vamos después con esta nota. Honduras confirma cese de Corte Centroamericana de Justicia. La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras confirmó el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, el órgano judicial del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. De acuerdo con un comunicado publicado la tarde del miércoles por la Cancillería hondureña, el cierre del Tribunal Regional es el resultado de la denuncia del convenio del Estatuto de la CCJ por parte de todos los Estados miembros, Nicaragua el 18 de marzo de 2025, Honduras el 29 de abril de 2026, y El Salvador, el 20 de mayo de 2026.
Dicho órgano jurisdiccional ha quedado desprovisto de su instrumento jurídico constitutivo, produciendo en el cese de sus funciones, y la pérdida de su personalidad jurídica internacional, indica la institución. Hasta el momento, la Cancillería salvadoreña no ha informado sobre la denuncia del convenio ni se ha pronunciado sobre el cese de funciones de la Corte. Nicaragua, país sede del organismo de justicia, procedió a ejecutar la expulsión de su territorio de los magistrados Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano y Óscar Fernando Chinchilla Vanegas, ambos representantes de Honduras ante la CCJ, tras declararlos non gratos, según informaron medios de ese país. La función de la CCJ era garantizar el respeto del derecho y la correcta interpretación de los tratados y protocolos de integración regional, actuando como un tribunal constitucional y arbitral. Sin embargo, nunca llegó a cumplir sus fines. Aunque el Protocolo de Tegucigalpa y el Estatuto de la CCJ fueron firmados por los 5 estados centroamericanos, la conformación nunca se concretó. En 1995 Costa Rica se negó a ratificar el estatuto indicando que limitaba la soberanía nacional, y era inconstitucional. Panamá tampoco lo ratificó bajo argumentos similares. Mientras que el Congreso de Guatemala sí ratificó el estatuto en 2007, pero por conflictos internos no nombró a los magistrados delegados. El cese de funciones de la CCJ se suma a otros conflictos existentes en el SICA, que se ha mantenido sin secretario general desde 2023 luego de una serie de bloqueos diplomáticos, ya que los países miembros rechazan a los candidatos nicaragüenses por incluir perfiles sancionados. Bueno, señores, es complicado nuestros países de Centroamérica en esta situación. Así que vamos llegándole ya con ustedes siempre con las noticias internacionales, especial digo las noticias nacionales, donde también hemos visto que así está pasando, donde vamos con las noticias donde no cuadran, según la diputada, ¿verdad? Y también Marcela Villatoro también está poniendo el grito en el cielo. Declaraciones de patrimonio de algunos funcionarios no coinciden con estilo de vida, critican Ortiz y Villatoro. La publicación del patrimonio por parte de funcionarios públicos fue vista con desconfianza por parte de las diputadas de oposición Marcela Villatoro, Arena, y Claudia Ortiz, Vamos, quienes si bien también son parte del grupo de funcionarios que presentaron dichas declaraciones expresaron sus dudas sobre los datos compartidos por otros políticos, y cuestionaron la falta de mecanismos de validación de datos. La publicación de patrimonios de funcionarios fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional, FMI, como parte del acuerdo con el gobierno de El Salvador para acceder a un financiamiento por $1.400 millones. En 2025, el oficialismo aprobó una ley anticorrupción en la que está contemplada la publicación del patrimonio de funcionarios. En el caso de Villatoro, declaró activos por $682.807 y pasivos por $449.397, para un patrimonio neto de $233.410. Mientras Ortiz declaró activos por $739.000 y pasivos por $201.000, para un patrimonio neto de $538.000. Los montos declarados por ambas se encuentran entre los más altos entre los reportes de legisladores. Sobre las cifras de su patrimonio, Ortiz explicó que estas representan el monto de todo su grupo familiar. He declarado todo mi patrimonio y el de mi grupo familiar, de forma veraz, todo tiene soporte documental, y no hay nada oculto. Todo se ha hecho según la ley se exige, indicó. Además, dijo desconfiar de la veracidad de las declaraciones de otros funcionarios. Es bien cuestionable. Hay muchos funcionarios que el patrimonio declarado no corresponde con el estilo de vida que llevan, y eso está a la vista, dijo, sin mencionar casos concretos. Ortiz se refirió, también, al formulario creado por Hacienda para la declaración de patrimonio, y resaltó que el mismo no requiere información precisa sobre el patrimonio reportado. Ahí es donde entra la crítica. Hay mucho ruido y suposiciones que nos desvían de lo importante,
El formulario que Hacienda puso a disposición no exigía nada más que una declaración de datos. No hay manera, en el marco de ese mecanismo, para poder verificar la declaración, apuntó. Mientras tanto, Villatoro consideró positivo que vuelva a haber información sobre el patrimonio de los funcionarios, puesto que pasaron 5 años, desde 2021, que no se podía saber los activos y pasivos de funcionarios. Esto debido a que la Corte Suprema de Justicia reservó esa información. Es bueno que la población conozca porque es un tema de transparencia. Ahí fue donde en gobiernos anteriores se pudo saber de abusos de poder, por medio de sus declaraciones de patrimonio, dijo. Sin embargo, la diputada de Arena también mostró escepticismo de las cifras. Ojalá que los patrimonios que han presentado sean certeros, y que no se estén inventando las cosas, porque algunos salen con poquito y todos sabemos que ahí hay más de lo que cuentan, indicó. El patrimonio de funcionarios, el gobierno lo mantuvo en oscurantismo, y han decidido proyectarlo por una exigencia del FMI, pero hay dudas, gente que resultó millonaria y nadie sabía. Marcela Villatoro, diputada de Arena. De momento, ningún funcionario de gobierno ni ningún diputado de los partidos del oficialismo han referido públicamente al tema. Diputado Lira defiende sus cifras de deuda y patrimonio. Mientras tanto, el diputado Francisco Lira, Arena, publicó un comunicado de prensa con la intención de explicar los montos declarados a su nombre. Según la información disponible en el sitio habilitado por Hacienda, Lira declaró poseer $9.500 en activos, propiedades, incluyendo bienes inmuebles, vehículos, ahorros, u otros, y pasivos, deudas, por valor de $187.892. De acuerdo con dichas cifras, por tanto, el patrimonio del legislador tricolor tendría un saldo rojo, por menos $187.892. Dicho monto de deuda es el más alto entre el pleno de 60 diputados de la legislatura 2024-2027. Sobre ello, Lira explicó que la deuda adquirida es el resultado de 9 años, incluso antes de ser diputado, para costear la batalla contra el cáncer de mi padre. El padre del legislador falleció este año. Actualmente Lira se encuentra en su segundo periodo como diputado, tras la legislatura 2021-2024. En ambos periodos ha sido elegido como diputado por el Departamento por la Libertad. Actualmente no ha anunciado públicamente si participará en las elecciones internas de Arena para buscar nuevamente la candidatura y lograr un tercer periodo como diputado, de cara a la elección 2027. Bueno, como dijimos anoche, está haciendo las consultas con la gente para ver si se lanza. Lo más seguro es que sí va a ir porque ha hecho un buen trabajo. Y es increíble cómo la gente ya le estaba haciendo bullying, diciendo que era el diputado más pobre. Sin embargo, no le pueden escupir la cara porque es una persona siempre honesta que hace su labor con la que puede. Yo le quiero dar gracias a todos ustedes, decir que ya con el deporte internacional ha sido una cuestión bien interesante. Marcelo Arévalo ha pegado un batacazo en el abierto de Francia. Ha sido una de las cuestiones bien interesantes porque ha ganado su partido con Mate Pavic, ¿verdad? En aquel lado. Así que ha sido una de las cuestiones bien interesantes y vamos a la nota con todo el buste que esto conlleva. Entre otras las cuestiones, también Sinner se quedó porque Cerundolo lo ha derrotado y ha sido una de las notas a nivel mundial, mientras que Mira Andreva está ya en la tercera ronda, posiblemente la nueva ganadora del Abierto de Francia porque está encendida y mira, pues estamos apoyando con todo el corazón. Marcelo Arévalo y Mate Pavic pasan a la segunda ronda de Roland Garros. El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo comenzó con paso firme su participación en el Roland Garros 2026, luego de avanzar este jueves a la segunda ronda del dobles masculino junto al croata Mate Pavic. La pareja sembrada número 7 del torneo, derrotó en sets corridos por 6-3 y 6-1 al estadounidense Trey Hildebrand y al británico Joshua Paris en un encuentro disputado en la cancha 3 del complejo Roland Garros. El partido tuvo una duración de 1 hora con 6 minutos y estuvo marcado por el dominio de Arévalo y Pavic,
quienes controlaron el juego desde el inicio y mostraron solidez tanto en el servicio como en la red. Almohadilla Tenis, Marcelo Arévalo, atleta del programa Esfuerzo y Gloria, y el croata Mate Pavic vencieron 6-3 y 6-1 al estadounidense Trey Hildebrand y al británico Joshua Paris y avanzaron a la segunda ronda del dobles masculino del Roland Garros 2026. Indes El Salvador, @Indes El Salvador, May 28, 2026. En dobles mixto, el pic.twitter.com/mw6tfslftc. Con esta victoria, el salvadoreño y el croata sellaron su boleto a la segunda ronda, donde enfrentarán a la dupla integrada por el estadounidense Robert Galloway y el australiano John Peers. Arévalo llega al torneo parisino con antecedentes exitosos en la modalidad de dobles, tras conquistar el título de Roland Garros en 2022 y nuevamente en 2024, esta última ocasión junto a su actual compañero, Mate Pavic. Además de su participación en dobles masculino, el tenista salvadoreño también competirá en la modalidad de dobles mixto junto a la brasileña Luisa Stefani. En la primera ronda se medirán ante el sueco André Goransson y la neozelandesa Erin Routliffe. Bueno, le deseamos mucha suerte, como ya dijimos acá, cortesía a la Academia Rotativa de Tenis. Recordar que quiere clases de tenis, cada una capacitación, consultorías en el ámbito deportivo. Ahí está la Academia Rotativa de Tenis que usted puede escribir en privado. Así que clases para niños, chicos y grandes, y señoras y todo lo que el mundo que quiera conocer o revisión de la técnica en general. Le doy las gracias a todos ustedes que me han permitido venir aquí y no me queda más que volver de todo corazón y abrir el alma para que usted con